muere el jefe de seguridad de Nicolás Maduro. Yo no sé cómo todavía hay gente, que es capaz de trabajar y más aún tan cercano a estos asesinos, estos dictadores. Esto es algo importantísimo. Y un mensaje que lo debe recibir toda la seguridad del Estado en Cuba, la seguridad personal, toda esa gente que está ahí, dispuesto a dar la vida por los dictadores, por aquí, por allá, debería tener en cuenta esto. Hace poco, poquitísimo, anunciamos aquí la muerte del jefe de seguridad de Petro. Coño, qué casualidad. El mundo tiene 183 presidentes. De esos 183 presidentes, creo que la mitad, un poquito más, democráticamente electos. Y bueno, una pelota de dictadores que hay en este mundo. Bueno, de todo el mundo. Los únicos que en los 3-4 meses últimamente se ha muerto el jefe de la seguridad es el de Petro y el de Maduro. Que se cuide el jefe de la seguridad de Canel y de los Castro en Cuba, porque parece que está en racha. Se murió también el ministro ruso. No, los rusos ya se han muerto unos cuantos en lo que va de guerra. Envenenados, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora el jefe de la seguridad, no te estoy hablando de un tipo que atendía la seguridad en el Central Antonio Guitera, el jefe del primer anillo. O sea, el Sánchez, hablando de que se puede morir el jefe de la seguridad de los Canel y los Raúles, no, Sánchez, que ocupó el mismo cargo con Fidel Castro. A Sánchez se lo echaron ellos. A mí, en mi instinto y en mi interior, no me cabe duda de ningún tipo. Como se han echado unos cuantos, se echaron a Brantes después. Se echaron a Camilo. Y a unos cuantos, si no hay revolución ni proceso político en el mundo que tenga más suicidios que la revolución cubana. Hay un artículo que yo se lo recomiendo a todos. Busquen. Suicidios de la revolución. Para que ustedes vean, son cientos. Y de altos cargos, y de Dorticó, y de Celia Sánchez, y bim bam, y bim bam, y todo eso es suicidio, coño, qué raro. La gente que tiene todos los problemas resueltos. Porque la cuestión es lo que ellos saben, lo que ellos han visto, en lo que ellos han participado. Por eso yo le digo a cualquier persona, no camines para lo oscurito con nadie. No aceptes cosas que no tienes que aceptar. No te corrompas por nada en el mundo. Por nada en el mundo. Y yo mañana me puedo enterar que amigos míos cercanos, que nada, que yo no lo sabía. Lo que sea. Mi hermano, te toca ir preso, te toca joderte. No te coludas con nadie. Entonces, esta gente, jefe de la seguridad de Maduro, ¿cuántas conversaciones ha escuchado ese tipo? ¿Te acuerdas lo que Sánchez contó en su libro? Que un día estaba frente al despacho de Fidel y Fidel estaba hablando con Abrantes y había una conversación sobre la droga que dice que fue el inicio del cambio de él. Él tenía a Fidel como un dios, una persona perfecta prácticamente. Y cuando él va a entrar y se da cuenta que está hablando con Abrantes en tono exaltado, él no entra para no interrumpir la conversación. Ya tenía que irse con Fidel y él como jefe de seguridad, y vamos, comandante. Bueno, se queda ahí y escucha que están hablando de la droga en Colombia. El mismo Fidel que le dijo al mundo que él no sabía nada de esto. Que si la droga, que si esto, que si Raúl, que si el otro, que si no sé quién, que si la movieron, que si salió, que si no salió, cuidado. Y que Fidel estaba como amenazando al tipo. Oye, te mato. Bueno, lo mató. Finalmente. Bueno, pues ahí está. Sabrá Dios si este hombre, adoctrinado y en su cosa, es un guajiro venezolano de eso, un militar, un tipo del monte, una cosa que lo cogieron y lo pusieron allí, un tipo, y por estar en el lugar equivocado, pagó con su vida. Cuando él estaba dispuesto a dar la vida por el dictador. Y resulta que un señor
saludable, con toda la, ni enfermo ni nada. Ahora dicen que se suicidó. Ahí está. Mira, el jefe de anillo de seguridad de Nicolás Maduro, general de división Luis Rafael Laiza Linares, que además ejerció en el mismo cargo para Hugo Chávez. Ahí tronaron a todo el mundo y el único que quedó fue él. Falleció la noche de este sábado en lo que sería un supuesto caso de suicidio con arma de reglamento, debido a un cuadro excesivo de depresión, según el reporte de medios venezolanos que citaron como fuente al periodista Jesús Medina. Oye, me está la depresión acabando. Mire, el hijo de Fidel, su primogénito, Fidelito, emblemático hijo de Fidel Castro, se tiró, dice el cuento oficial, del cuarto piso de la Cira García arriba. No le faltaba el antibiótico, no le faltaba la mochita, no le faltaba las pastillas correctas, aire acondicionado, un colchón cómodo, camero. No, el tipo atendido en el hospital con todas las de la ley. Siempre hay un margen a la sospecha, pero cuando se tratan de estas personas que están directamente vinculadas al asesino en jefe, imagínate tú lo que hay detrás. Y bueno, para cerrar este segmento maravilloso de América Latina, que ya somos casi 2.000 cubanos conectados en este momento. Bueno, digo yo cubano, ya voy a tener que no decir cubano porque me escribe una cantidad de personas de otras nacionalidades, argentino, peruano, colombiano, no, sí, gente de todo el mundo. Óyeme, Parlamento de Uruguay. Señores, se le está cercando cerrando el cerco a la tiranía. Mira, Desiré Pagliarini se solidariza con la libertad de Cuba y recuerda que llevamos 3 semanas buenas. La semana antes pasada, Parlamento Europeo ya acuerda cerrarle, quitar el agua y la luz a los tiranos de Cuba. Después, la semana pasada, Costa Rica se pronuncia. El Parlamento de Costa Rica adopta por mayoría resolución contra la tiranía de Cuba. Y ahora, este gran discurso en Uruguay. Vamos a ver. Ningún problema en decirlo, en tratar de ayudar a los hermanos cubanos a que se liberen, que quizás ir hasta China a hablar de China y tratar de ver cómo viven los chinos, o sea, con todo el respeto a China, pero digo, me interpela una cuestión latinoamericana, me interpela el regionalismo, me interpela la cercanía que hay, por supuesto que me interpela, y por eso también digo que no es válido, señor presidente, que se invisibilice o que se le reste importancia a la situación de Cuba y las protestas y la opresión a la libertad de conciencia que hay en Cuba por pensar en otras dictaduras en el mundo. A ver, una causa a la vez. Acá vinimos de hablar de Cuba hoy, no de China, ni de Rusia, ni de otro lado, de Cuba. Y por eso, señor presidente, reitero que por más que me sienta muy tentada de terminar hablando de mi país natal, que lamentablemente pasa por una situación muy similar como todos sabemos, no lo hago, porque acá el tema es Cuba, y acá el tema es lo que sucede en Cuba. Y acá nuestra responsabilidad como sistema político, como parlamentarios, es o miramos al costado o le hacemos frente a esto y ayudamos de la manera que podamos ayudar. Quizá mañana sea con una política migratoria, ¿cómo no, señor presidente? Obvio. Pero no hagamos falsa oposición. Pensar el día de mañana en una política migratoria no quita que hoy reflexionemos de este tema. Y para finalizar, señor presidente, decir que qué importante es condenar y denunciar. Yo me sumo a esas denuncias, hermanos cubanos. Denunciar y condenar, porque eso es lo más importante que hay, porque ese es el primer paso para todo lo demás. Y toda mi solidaridad con su pueblo, y espero que seamos libres, tanto los cubanos como los venezolanos, como todos los demás pueblos que estamos oprimidos en América Latina y en el mundo. Gracias, señor presidente. Señores, yo soñé con este momento. Parece fácil, pero no lo es. Ha costado muchas horas
ha costado incluso poner por delante la libertad de Cuba de muchas maneras a todos los exilios. Esto está pasando en Uruguay y no es casualidad. Y esto es el resultado, en primerísimo lugar, del activismo incansable que han hecho tantos cubanos libres en los últimos años. Didier, mucha gente de todos los movimientos. Recuerdo a los chicos de Somos Más, pero personas de todo tipo en Uruguay han hecho un trabajo continuado, han estado pidiendo reuniones con los parlamentarios, han estado manifestándose en la calle, han resistido la embatida violenta de los grupos procastristas en Uruguay, en Argentina, en Chile, y esto ha dado finalmente los primeros frutos. Lo mismo ha pasado con el activismo en Europa, con todas las personas que en Europa empujan la bandera, levantan la bandera de la libertad de Cuba. Y estamos, señores, asistiendo por fin a un mundo diplomático y a un mundo político donde lo que era lo más extraño, donde por décadas nunca se habló nada en contra de la tiranía de Cuba, eso era un tema tabú. Al contrario, ponían a Cuba como ejemplo en todo lo que en Cuba no es ejemplo de nada. En la práctica, Cuba era el país más desarrollado, el de mejor educación, el de mejor salud, el que mejor come la gente, el que más proteínas come, el que más chiprínidos come. Todo mentira. Pero ese era el discurso oficial, el discurso internacional. La mentira monga, repetida 1000 veces, se convirtió desgraciadamente en la verdad oficial en el mundo. Y a usted le parecerá poco. A mí me parece inspirador, me parece esperanzador que con el esfuerzo de todos los que en el mundo no hemos descansado en los últimos años, reflejando la realidad de Cuba, denunciando a esa tiranía, empezamos por fin a recibir un eco. Gritábamos y nadie nos escuchaba. No oíamos nada para atrás. Y ahora empiezan a levantarse y a alzarse importantes voces. Era un Fito Páez, como todo el mundo, como Vargas Llosa, como tantas personas, al principio enamorados de la revolución y de Fidel y de todo. Y hoy en día, a la luz de los hechos, a la luz de las realidades, a la luz de la profunda miseria y la profunda represión y desgracia que hay en Cuba, grandes decepcionados. Como hace una persona noble y decente. Si usted es una persona decente, usted puede equivocarse, pero nunca te puedes dar el lujo, una vez que sabes que estás equivocado, de persistir en el error. Eso te convierte inmediatamente en una mala persona. Las buenas personas también se equivocan, pero al costo incluso de contradecir su propio discurso, pagan el costo y dicen, me equivoqué. Y hay que tener un valor del carajo para hacerlo. Pero las malas personas no tienen nunca el valor de reconocer que se equivocaron. Y como son tan megalómanos y tan orgullosos y se creen el ombligo y el centro del mundo y no se pueden equivocar, tienen un elefante delante y te están diciendo que ahí no hay nada. ¿No lo ven? No lo ven. Y esa ceguera contribuye a los muertos, contribuye a los exiliados, los desterrados, los presos políticos, contribuye a la tristeza, contribuye al llanto de una nación que llora ante la complacencia de todos los que no tienen el valor de reconocer que se equivocaron. Entonces yo le agradezco a esta señora profundamente sus palabras solidarias hacia Cuba y su libertad, y ojalá que este pase a ser el estándar. Pase a ser el estándar, porque cuando el estándar internacional respecto a Cuba sea el reflejo de la realidad de Cuba, de lo que vive el cubano de a pie día a día, ese, como bien dijo ella, es el inicio para un cambio concreto, pragmático. Se acabaron los millones para la dictadura, se acabó el lobby, se acabó el predominio de esa mafia en el mundo y no van a tener lugar
donde ir a esconderse. Por lo menos ya Uruguay está borrado de la lista. Si van por Uruguay, los meten presos.